fiabilidad total. Quiero decir que Leibniz fue asesor directamente del jefe de los ejércitos del imperio, o sea que asesor personal, cenaban a diario, y los principios de la naturaleza, yo he visto en Viena y está en un estuche maravilloso, guardado como una joya, o sea, el original, ¿no? Y bueno, pues sí. Si los originales de Sor Juana están en el Escorial, cosa que ya veremos, pues habrá que buscar un buen estuche también. O sea que, bien. Entonces, mujeres estudiosas según Sor Juana. Yo esto no lo voy a comentar, porque ahí ella es una gran defensora, digamos, del estudio de las mujeres, ¿no? Y lo argumenta muy, muy bien. Es de nuevo la carta atenagórica. Y bueno, aquí hace una argumentación que es, o sea, brillante, absolutamente brillante, ¿no? Porque dice, vamos a ver, hay el lema de que en la iglesia las mujeres se tienen que callar, ¿eh? O sea, bien, ¿eh? Pero es que esto se repite, pero sin saber qué significa, ¿no? Y entonces hace una hermenéutica brillante de que en la iglesia hay que estar callada, ¿no? Y hay otro lema que dice que la mujer aprenda en silencio. Y dice, vamos, es que todo el mundo aprende en silencio, ¿eh? Todo el mundo aprende en silencio, ¿eh? Por lo menos, claro, eso es Sor Juana y Leibniz. ¿Por qué? Porque leían libros, ¿eh? Y se lee en silencio, una vez los libros impresos, ¿no? O sea, ella está contando cómo aprendía ella. Aprendía de los libros y aprendía en silencio. Hay gente, hay una racionalidad dialógica que Ambrosio defiende, en donde aprendemos los unos de los otros. Yo mismo la estoy practicando. Yo he aprendido de Carlos Pereda, ¿no? O sea, y es así, ¿no? Pero ellos no, o sea, tanto Leibniz como Sor Juana aprendían en estricto silencio, o sea, y bueno, pues eso, hay más gente que hace eso, también, hay mucha gente, me refiero los monjes, los meditadores y la música en silencio, o sea, escuchar la música en absoluto silencio, ¿no? O sea, digamos, el silencio, un respeto, sería un gran tema, me imagino que estará tratado, el silencio en Sor Juana. Yo lo poco que leí, vamos, he leído mucho de Sor Juana, pero transversalmente, si se mira el tema del silencio en Sor Juana, es potentísimo, sus ideas al respecto. Vale. Bien, entonces dice, hombre, callarse en la iglesia, pues también la gente suele estar callada menos cuando canta, porque claro, en aquel momento y en aquella época no solo se cantaba en la iglesia, sino se bailaba también. En México se sigue bailando en las iglesias, ¿no? O sea, entonces eso ya depende de qué se hace en la iglesia. Pues depende de las autoridades que gestionan esa iglesia y de lo que autorizan, ¿no? Entonces en España está prohibido bailar en las iglesias, ¿no? O sea, pero en México no. Y bueno, entonces, digamos, en la iglesia se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Yo estuve en Chiapas, en San Juan Chamula, en el día 1 de noviembre, pues hace 5 años, ¿o cuándo fue? El congreso este. 16, no puede ser. 8 años, 8 sí puede ser. Estuvimos aquí hay otra persona que también estuvo allí y digamos, ¿y qué hacían? ¿Qué se hacía en la iglesia? Pues estaban todos los sacerdotes, vamos a llamarlo así, de las distintas comunidades indígenas, el día 1 hacían sus rituales en las distintas hornacinas de los santos, ¿no? En la iglesia de San Juan, que era la única que había resistido el terremoto, y por lo tanto el único santo auténtico que mantenía su casa ante lo sublime, que es un terremoto, un volcán y la naturaleza es sublime, o sea, bueno, en cualquier caso, dejando a la naturaleza y lo sublime, digamos, un terremoto aguantó la iglesia de San Juan y entonces las otras iglesias se vinieron abajo y entonces todo el mundo que no eran cristianos, ¿no? Pero iban y respetaron al santo que había mantenido su casa, su iglesia, ¿no? Y entonces hacían sus rituales mortuorios dentro de la iglesia y lo más bonito, le tapaban al santo, a San Juan, le ponían una venda en los ojos, para que viera, para que no viera, no viera, o sea, un día al año, ¿no? Entonces, esto seguro que sigue practicando, no me cabe la menor duda, ¿no? Bueno, pues esto es haceres religiosos, o sea, el ser religioso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Eso ya pasa, pues, por la voluntad, qué sé yo, de permanencia, incluso de eternidad, de lo que sea, bueno, o por el respeto a las divinidades que son, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, claro, si usted es el que es, pues cómo no le voy a respetar, yo eso no soy, o sea, digamos, como he afirmado anteriormente. Vale. Dejo esta cuestión que ya, mientras tanto, ya se habrá leído
la gente mi texto y paso a Leibniz, ¿no? Entonces, este texto yo lo edité el título no es de Leibniz, el título es mío, Filosofía para princesas, pero aparecen todas las correspondientes, no todas, pero vamos, unas 20, 25 cartas de Leibniz a no solo a princesas, que eran sus interlocutoras principales, porque era un cortesano, entonces, claro, no iba a ser tan descortés de escribirle a otras señoras y no a su jefa, vamos, a su jefa y a quien le pagaba, ¿no? Que era la duquesa Sofía, ¿no? Luego Sofía Carlota, que era la hija de Sofía y que llegó a ser reina de Prusia, Leibniz le llamó a Sofía Carlota la reina filósofa, o sea, eso está escrito, y lo era, o sea, Sofía Carlota fue quien creó la Academia de Ciencias de Berlín, y la Academia de Ciencias de Berlín es quien está editando las obras completas de Leibniz, en las cuales colaboramos pues no sé, unas 3.000 personas de todo el mundo. O sea, yo también colaboro, o sea, es decir, ya varias transcripciones mías están en la Academia Usgabe, como se dice, y yo estoy encantado de que hayan salido, digamos, bueno, dejo esta cuestión. Había también Amalia era la emperadora de Viena, del Sacro Imperio, con la cual Leibniz, vamos, tenía la puerta abierta siempre. ¿Por qué? Porque entretenía, divertía y era ameno y era simpático. O sea, entonces, por lo tanto, quiero decir que sus habilidades las practicó Sor Juana tres cuartas de lo mismo. O sea, Sor Juana, digamos, llegaba un nuevo virrey, una nueva virreina, vamos, se los llevaba directamente al huerto, o sea, por decirlo en términos, como se dice en España, ¿no? Bien, entonces, pero también con otras mujeres cultas. De Anne Conway dice Leibniz que es la mejor filósofa que él ha conocido, ¿no? Y que incluso ella ha anticipado, que ha aprendido de ella y que ha anticipado parte de su sistema. O sea, y esto lo dice Dan Conway, o sea, está escrito, ¿no? Mademoiselle de Scudéry, bueno, esta era una novelista, vamos, arrasaba no solo en Francia, sino en toda Europa, ¿no? Leibniz, que era curioso, decía, bueno, esta mujer tan gran escritora, tan inteligente, yo voy a establecer relación con ella. ¿Qué hacía? Le escribía, Leibniz, tuvo 1.200 corresponsales, de ellos unas 300 mujeres, o sea, con lo cual, digamos, esto no tiene precedentes en la historia del pensamiento, ¿no? O sea, digamos, porque hay otros, un tal Rousseau, por ejemplo, concebía a la mujer de otra manera, no veía la inteligencia, ni veía la capacidad de pensamiento, ni las dotes artísticas de las mujeres. Vale. Damaris Mashan, vamos, la correspondencia con Damaris Mashan es extraordinaria, o la de Breynon, esta era abadesa, ¿eh? Era abadesa en el célebre, ay, no me viene el nombre, una abadía celebérrima, de la cual surgió, perdón, el sucesor del rey de Francia. Bueno, dejo esta cuestión. En cualquier caso, yo no digo que Leibniz fuera feminista, en absoluto digo esto, no estoy diciendo esto. Digo que simplemente reconocía a las mujeres como interlocutores suyas, de total y pleno derecho. O sea, para hablar de matemáticas, de filosofía, de lo que fuera, de historia, de literatura y, por supuesto, también para ir a las fiestas. O sea que, vale. Bueno, entonces voy a proponer, Ambrosio, esto es para ti, la altermodernidad. Es un término, ya veremos, ¿no? Porque tú defiendes, y voy a citar a Bolívar también, a Bolívar Echevarría, la otra modernidad, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, la tesis fundamental, lo dice Bolívar, que el ethos barroco es otra modernidad, ¿eh? Y por lo tanto, esto los racionalistas cartesianos y muchísimos ilustrados esto no lo pueden aceptar, porque ellos piensan que la racionalidad es la racionalidad cartesiana, ¿no? Aquello que se pone en ejes, en coordenadas, y que puede ser, que tiene tantas dimensiones y cada dimensión es analizable y cuantificable, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el modelo de racionalidad que ha triunfado en la ciencia moderna y que sigue triunfando hoy en día, incluido en las redes sociales, ¿no? Perdón, en las redes sociales no, en las ciencias sociales, ¿no? Bien, entonces, la propuesta de Bolívar Echeverría le voy a comentar muy brevemente, pero este es el núcleo inicial del libro que yo estoy escribiendo.
es su propuesta de otra modernidad, es una propuesta muy ambiciosa, y Ambrosio Velasco ha desarrollado esta propuesta, no solo en base a Bolívar Echeverría, sino también a otros autores, diciendo que ha hablado que hay una modernidad iberoamericana que es alternativa a la modernidad racionalista cartesiana, ¿no? Bien, esto, la tecnodiversidad encajaría perfectamente en este modelo, ¿eh? O sea, en lugar de pensar, se le llama tecnologismo. ¿Eh? Yo, perdón, he publicado en un libro que publica César y otros colegas recientemente, que está a punto de salir, un artículo que estoy contento de ese artículo, Técnicas sin tecnologías. ¿Eh? Y bueno, pues había que decirlo. Vamos, esto cualquier persona lo sabe, ¿eh? Pero es que hay veces que el poder de la propaganda y de la publicidad y de los medios de comunicación y de las redes y todo, ahora ya todo es tecnología. Yo a esto lo llamo tecnologismo, ¿eh? La manía, igual que hay cientifismo, ¿no? Entonces pensar que así como el cientifismo el conocimiento científico es superior a toda otra modalidad de conocimiento, y Ambrosio Velasco critica esto y lo llama epistemocracia, y tiene toda la razón, ¿eh? Entonces, digamos, vamos, no exactamente igual, pero de manera paralela, si pensamos que todo es tecnología y que toda técnica es tecnología, de esto hablé anteayer, no voy a repetir, pero yo, perdón, si yo estoy respirando, tengo una técnica respiratoria, ¿eh? Y no es tecnológica, es corporal, ¿eh? Entonces hay técnicas corporales y hay otros muchos tipos de técnicas que no son tecnológicas ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Eso sí, que intentan esas técnicas imitarlas mediante robots, esto sí lo entiendo. O sea, digamos, un robot andando o corriendo sería tecnológico, sería un andar tecnológico, pero mi andar no, mi andar es orgánico. Yo, vamos, anduve digamos, gateando como muchos, con muchas criaturas humanas, ¿no? Y entonces en un momento dado ya si te pones de pie de mala manera, te caes bastantes veces, te das varias bofetadas, lloras bastantes veces, aprendes a ponerte de pie. Y en ese momento es cuando eres un ser erguido, ¿eh? Pero has tenido que aprender a erguirte y hacerlo con bofetadas y con dolor y con tal, ¿no? Y quien dice esto, exactamente igual de comer, de defecar es una acción canónica. Hay tecnologías de la defecación. Pues, hombre, efectivamente ventilan mierda a través de todas las redes sociales, ¿no? Pero vamos, esto no lo he dicho porque estoy siendo grabado, ¿no? Vale. En cualquier caso, pongo como ejemplo simple, paso y sigo adelante, la diversidad lingüística en Leibniz y en Sor Juana. Sor Juana es sabido que ya es poeta en latín, en español, en agua, en varias lenguas, e incluso, vamos, tiene un interés enorme por la diversidad lingüística, ¿no? Y mezcla con toda normalidad las dos lenguas en sus poemas, ¿no? Vale. Pues Leibniz también, o sea, claro, esto no se sabe, pero claro, Leibniz la cuarta serie de las obras completas de Leibniz que todavía no ha salido ni el primer volumen todavía, claro. Entonces eso lo sabemos quienes hemos visto los manuscritos en Hannover, o sea, pero como no se han publicado, entonces hay un Leibniz oculto que hay que desocultar, o sea, desocultar. Vale, en cualquier caso, no me extiendo más en la diversidad lingüística, voy a poner simplemente un ejemplo. Leibniz tenía una red de corresponsales de todo tipo, no solo eran, digamos, mujeres y mujeres cultas o cultas o menos cultas, tampoco era, era selectivo, pero no tanto. En cualquier caso, tenía correspondencia con los misioneros jesuitas, ¿no? Entonces, claro, esa es una correspondencia fundamental. Leibniz fue el primer filósofo, perdón, Malebranche también, ¿no? Que tiene hasta dos libros sobre China, no publicados, ninguno de los dos, pero son dos tochos, o sea, dos tochos, y Leibniz tiene una estrategia, vamos, a través de Rusia, China, Europa, que es una estrategia que yo en este momento
promuevo. O sea, en este momento, digamos en el año 2025, pienso que la Unión Europea debería de ir pensando en una estrategia de este tipo, o sea, con China. Pero claro, como Leibniz era muy claro, decía, es que él quería vincularse a China, o sea, quería vincularse a China, pues sabía que en China había ciencia, había conocimiento, había una cultura extraordinaria, había unas técnicas extraordinarias, y Leibniz era una persona muy curiosa. Entonces se había enterado a sus corresponsales jesuitas que estaban allí, digamos, intentando convertir al cristianismo al personal, les decía, oye, ¿y qué hacen? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Entonces él tenía información de primera mano de lo que se hacía en China. El ser chino no le interesaba lo más mínimo, ¿no? Y los cuentos chinos tampoco, ¿no? Le interesaba los haceres, ¿eh? Y él consideraba que el emperador chino era mucho más liberal, más tolerante, perdón, en términos religiosos que desde luego que los calvinistas, por ejemplo, o que los anglicanos, ¿no? O sea, y ponía como ejemplo de tolerancia religiosa al emperador chino, cuando hablaba de tolerancia, ¿no? De tolerancia religiosa. Bien. No me alargo con esto porque vamos, yo puedo estar aquí, como tú has dicho, me puedo estar 48 horas, lo que pasa es por suerte tengo un organismo y mi organismo me va a decir que ni hablar. O sea que, entonces, bueno, en cualquier caso, es cierto que los dos son críticos de la modernidad cartesiana, y son muy convergentes en esa crítica, a la cual me voy a referir básicamente. Habría muchos puntos a comentar, pero me voy a centrar en dos. A Descartes las ficciones no le interesaban absolutamente nada, más bien decía, va de retro a las ficciones. Y los sueños, vamos, o sea, vamos, cuando él intenta llegar él sí, él dice que existió, o sea, bueno, y ahí está, ¿no? El pienso luego existo, el cogito ergo sum, ¿no? Pues, pero claro, dice, ¿y si todo es un sueño? ¿Y si todo esto es un sueño? Esto lo piensa Sor Juana y lo piensa Leibniz. O sea, claro, con lo cual, vamos, la confrontación para Leibniz, incluso Platón habló de la caverna platónica. Perdón, no de la caverna platónica, sino de los esclavos que estaban atados a la caverna, ¿no? O sea, yo en mi libro Entre Cavernas, digo que estamos atados al espacio y al tiempo, y por lo tanto estamos obligados a estar en la caverna que nos ha tocado vivir, que se llama circunstancia, se llama perspectiva, espacio, momento, Dasein incluso, o sea, aquí y ahora, ¿no? Entonces, pero estamos atados a eso. Pero es posible liberarse. ¿Cómo es posible liberarse? Pues de muchos modos, pero hay uno extraordinario que es leyendo un libro. Leyendo un libro, de repente uno la ética de Leibniz está basada en el lugar del otro, la place d'autrui, ¿no? Lo llaman empatía ahora, no, empatía empatía puede haber, ponerse en el lugar del otro no es simplemente ser simpático, que lo era, o sea, sino que es asumir el daño del otro, el dolor del otro y también el placer y disfrutar. Esto Leibniz define la amistad como la alegría por el bien del otro. O sea, es una muy buena definición de amistad. O sea, sentir alegría y tristeza. Está Spinoza al lado, o sea, está Spinoza con su ética. Y Spinoza también iba definiendo todas estas cosas, ¿no? Pero Leibniz también definía, ¿no? Y esa definición yo siempre procuro mencionarla. Digamos, sentir alegría por el bien del otro, pues es que el otro puede ser un animal o puede ser una planta, ¿no? Puede ser una planta. Porque Leibniz se ponía en el lugar de los vegetales y los llamó mónadas a los vegetales y se ponía en el lugar de los animales y por lo tanto, o sea, y no es lo mismo el otro ahora, la otredad, que la otredad que yo sepa es ante todo demasiado humana, es antropomórfica total, tal y como se habla hoy en día de la otredad, ¿no? Yo la verdad, frente a la place d'autrui, la place d'autrui, porque la place d'autrui es cualquier entidad que esté viva, ¿no? Y uno se puede poner en el lugar de sus bacterias o de el virus no está vivo, hay discusión al respecto, pero ponerse en el lugar de las bacterias yo lo hago habitualmente, ¿no? O sea, y entonces por eso me he declarado bacteriófilo, ¿eh? O sea que eso no quiere decir, bueno, dejemos esta cuestión que me estoy, digamos, enrollando de mala manera. Ambos fueron semiófilos. Esto es una propuesta conceptual sólida y firme, ¿no? Ambos, Sor Juana, el término yo creo que es nuevo, semiófilo. Siempre que uno propone un término nuevo, se le ha ocurrido a alguien antes, seguro, o sea, pero
¿Te acuerdas con el desencubrimiento? O sea, ¿no? Y era Dussel, o sea, quien lo había usado ya, ¿no? Y bueno, perfecto, pues, tanto para ti como para mí ha sido un beneficio, porque imagínate tener la paternidad de un nuevo concepto, entonces ya parece que eres tú el propietario del nuevo concepto, esto no, digamos, un concepto es bien común, ¿no? Entonces que se le haya ocurrido a otro y que tú lo uses y lo compartas, pues es sin duda mucho mejor, por lo menos desde mi modo de hacer filosofía, ¿no? Vale. Entonces, ambos fueron semiófilos, lo cual no quiere decir que fueran logófilos, o sea, ni que padecieran el logocentrismo de Derrida. El semio es mucho más, el signo es mucho más amplio que logos, eso es obvio, porque uno puede hacer gestos, puede gritar. Ayer decía yo en una conferencia a ver si los homínidos al gritar están usando lenguaje o no, se lo decía Mario Casanueva, ¿no? Y bueno, no me respondió, pero se llevó un tema a meditar a casa, o sea, si cuando aúllan, le dije, gritan o aúllan, eso es lenguaje, o sea, los homínidos, no los homo sapiens, vamos, homo sapiens, Ortega y Gasset, perdón, dice que homo sapiens es una tontería, vamos, espectacular, y entonces él dice, somos incipiens, o sea, precisamente no sabemos, queremos aprender, o sea, tanto Sor Juana como Lainez eran incipiens, incipientes, no sabían y por lo tanto querían aprender. Y esto, pues a mí me parece que hay gente sensata, como estas dos personas de las que estoy hablando, y personas insensatas, o sea, que creen saber, o sea, que entonces eso es muy malo. Creer saber es muy mal rollo. Y ya, bueno, ser sabio, entonces ya, vamos, esto ya sería ya mejor una muerte digna. Si a alguien le llaman, si a mí me llaman que soy sabio, entonces ya tengo la vía clara, tengo la cicuta en una maceta, por lo tanto, ya sé qué voy a hacer. O sea, que lo digo en broma todo esto, claro está. Bueno, en cualquier caso, se puede decir, y mucha gente dice, que Leibniz ya es un ilustrado como los demás. Bueno, no. Y ellos me lo dicen a mí como un elogio. Así. Y yo digo, no, hombre, no, es que no, yo no quiero que Leibniz sea ilustrado, no. Leibniz no es ilustrado. En todo caso, preilustrado. Bueno, vamos a ver, el argumento yo creo que es poderoso. A Leibniz le importan tanto más las sombras que las luces. Y hay mucho conocimiento en las sombras. Es lo del desocultamiento, el desencubrimiento. Hay que mirar en lo profundo. Si uno piensa, si es platónico y piensa que es la luz, el sol, por lo tanto, y sus derivados y la electricidad, y las pantallas, lo que lleva el conocimiento, bueno, pues esto es un moderno, es un racionalista moderno, ¿no? Pero hay gente con mucha más entidad, como Sor Juana y Leibniz, que dicen, no, el conocimiento ¿dónde está? En lo profundo, en los sueños, por ejemplo, ¿no? En los sueños hay mucho conocimiento. Descartes dice, va de retro a los sueños, o sea, Sor Juana dice, ahí estoy, y ahí es donde efectivamente tengo yo que pensar y razonar. O sea, entonces eso me parece admirable, bien entendido y expresarlo y luego contarlo, ¿no? Entonces, claro, luego ella tiene que ser oscura necesariamente, porque está hablando de oscuridades, o sea, está hablando de oscuridades, y por lo tanto, naturalmente que a continuación es muy difícil interpretar, hacer luz de qué significa el sueño, el primer sueño de Sor Juana. Pero es que no se trata de hacer luz sobre eso, ni de interpretarlo diciendo, no, es que en realidad Sor Juana decía esto, ¿no? Pues no, se trata precisamente de ver cómo ella exploró las sombras y acompañarla en la exploración de las sombras. Ah, claro. Esto, por lo tanto, no es un ilustrado, sino un sombrificado, o sea, es decir, alguien que siente pasión por el conocimiento que surge de las sombras y no solo de las luces. Los que piensan que son ilustrados en base a las luces son todos platónicos, todos, porque efectivamente el preso de la caverna que sale de la caverna sale al sol, ¿no? Y entonces ya tiene ahí vamos, un momento místico. Oye, no me parece, yo no estoy contra la mística, ¿eh? O sea, cada cual puede tener sensaciones místicas. A mí me encantan los atardeceres, me encantan los amaneceres, y quien tenga experiencias solares, ánimo y a ello.
pero hay que tener las otras también, o sea, las experiencias fúnebres, las experiencias sombrías, o sea, y por lo tanto, si uno está de verdad por el conocimiento y es curioso y quiere aprender, porque también se puede aprender a soñar, ¿no? Ha habido gente, Lovecraft, por ejemplo, Lovecraft era un experto soñador, un experto. Él no es el único, o sea, pero Lovecraft tenía ya una metodología de soñar y en un momento dado llegaba a su espacio onírico, ¿no? Y una vez que estaba en el espacio onírico, ya seguía soñando, ¿no? Entonces, todo lo contrario de Descartes. O sea, Descartes era cuando llega a la vigilia, entonces ya claro, para Descartes el sueño no es. ¿Cómo que el sueño no es? Hombre, que Descartes no soñaba, por favor. Sí, sueñan muchos animales, no solo los animales humanos. Vale. Bueno, creo que esto queda claro porque a mí cuando me dicen que Leibniz es un ilustrado como los demás, yo digo, pues no, como los demás no. O sea, que es más ilustrado que los demás. ¿Por qué? Porque intenta poner una pequeña lucecita, la luz de la luciérnaga, que es un título de uno de mis libros con Ander Gurruchaga, intenta introducir la luz de la luciérnaga en un panorama sombrío, horroroso y espantoso, ¿no? Y eso es Sor Juana, eso es Sor Juana. Admirable, admirable la operación de Sor Juana. Vale. Leibniz no llegó a tanto. Él tiene textos bellísimos sobre los sueños. Y Leibniz sí tiene una cosa bellísima, extraordinaria, que son las pequeñas percepciones, pero creo que voy a aludir muy brevemente a eso. Quiero citar a Bolívar Echeverría. No me controlas, Ambrosio, ya se ha pasado todo el tiempo. O sea que, entonces, voy a seguir. El concepto de barroco, dice Bolívar, ha salido de la historia del arte y la literatura en particular y se ha afirmado como una categoría de la historia de la cultura en general. Bien, la propuesta es llevémoslo a la historia de la filosofía y hagamos una historia de la filosofía barroca, iberoamericana, sin duda, y también de la filosofía iberoamericana barroca de la ciencia y de la tecnología, que la hay. O sea, porque en cambio hay otros muchos que son racionalistas de estos de manual, de cartesianos, ¿no? Muchos de nuestros colegas, ¿no? Pero ir localizando filósofos de la ciencia y de la tecnología que se interesan en los conflictos, por ejemplo, en la ciencia y no en la praxis científica, en la exclusión de género, en la exclusión étnica, o sea, en los sesgos, pues esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hacemos los que nos dedicamos a los estudios CTS. Pero claro, estamos muy mal vistos, porque te produce mucha más alegría y muchas más luces ser un filósofo analítico, todo está en el lenguaje y hay una sutileza enorme, digamos, en este modo de expresar las cosas que yo voy a interpretarla y la voy a aclarar, voy a introducir luz en este debate, luz sobre Wittgenstein. Ánimo y a ello. Introducen las investigaciones filosóficas luz. Atrévete a ello. Wittgenstein es un gran pensador, pero hay dos Wittgenstein. Uno que es cartesiano, de racionalidad cartesiana, y otro que es barroco, vamos, por decirlo ahora en mis términos, ¿no? Entonces, Wittgenstein es un gran pensador, porque, digamos, exploró las luces, pero exploró las sombras también, ¿no? O sea, y las exploró precisamente porque se fue de Cambridge, ¿no? Creo que era Cambridge. Ya. Bueno, en cualquier caso, digamos, la estrategia del mestizaje cultural, dice Bolívar, propia de la tradición iberoamericana. Es lo mismo que dice Ambrosio Velasco, pero desde otra perspectiva, luego le voy a citar a Ambrosio. Es una estrategia barroca que coincide perfectamente con el comportamiento característico del ethos barroco. El gran tema de Bolívar es el ethos barroco, ¿no? Pero no voy a entrar en el debate del ethos barroco porque me llevaría muy lejos, ¿no? Y con la actitud barroca del posrenacentismo frente a los cánones clásicos del arte occidental. Es decir, el debate entre el clasicismo y barroco surge de donde surge. Bien. Para decir no, pero se puede aplicar también al pensamiento, a los conceptos. Entonces, para decir no en un mundo que excluye esta significación, es necesario trabajar sobre su orden valorativo. Esto no lo digo yo, lo dice Bolívar Echeverría. Vamos, aunque somos, digamos, homónimos, ¿no? Pero desde luego cada cual lo dijo a su manera. O sea, él y yo nos hemos hablado, nos hemos conocido y nos hemos apreciado, pero de valores no hemos hablado jamás. O sea, pero sin embargo, esto es brillante lo que dice Bolívar sobre los valores, ¿no? Digamos, el orden valorativo, o sea, lo que yo llamo sistema de valores. Entonces, hay que, lo dice muy bien, sacudirlo.
cuestionarlo, despertarle sus fundamentos, exigirle que dé más de sí mismo, que se traslade a un nivel superior a fin de que pueda integrar incluso lo que para él son contravalores. Claro está. Claro está. O sea, no solo los valores positivos, sino también los negativos. Pero para eso, uno, si tiene creencias o si tiene valores, o sea, tiene que mirarse a sí mismo, ver qué valores tengo y, insisto, sacudirlos, cuestionarlos, mirar sus fundamentos, exigirles más, exigirse a sí mismo, claro, porque los valores están incorporados, digamos, corporizados. Esto en mi libro de la ciencia del bien y del mal es la tesis fundamental. O sea, los valores, hay gente que piensa que los valores son ideas y hay gente que piensa que están en los enunciados, ¿no? No, no, para nada. O sea, los valores están en las acciones, o sea, en las acciones y en las acciones animales, animales. Y bueno, dejo esta cuestión, pero en cualquier caso, sí quería, como he citado a Pereda, decir que lo sublime es un valor estético típico del barroco, pero en Leibniz en concreto, eso en Sor Juana no lo sé, pero en Leibniz sí, seguro, deviene un valor ontológico. Eso es extraordinario. Hacer una ontología de lo sublime. Y entonces yo voy a añadir más, una ontología sublime. O sea, una ontología sublime. Y esto, pues, mis queridos amigos ontólogos y metafísicos, ni siquiera se les ha ocurrido. Y menos todavía, no voy a decir ningún nombre propio, menos aquellos que piensan que la estética está completamente separada de la racionalidad teórica o de la racionalidad práctica. Esto es claro, ¿cómo va a haber algo sublime en la investigación científica? Pues ya lo creo que lo hay. Y precisamente la mayoría de los científicos son científicos y vocacionales por lo sublime. La mecánica cuántica es sublime, o sea, vamos, no, y muchas más cosas, ¿no? O sea, entonces quiero decir que el valor de lo sublime, llevarlo a la ciencia, a la tecnología, es una propuesta que quería hacer. Vale. Entonces, ya estoy muy avanzado. Quiero citar a Boaventura de Sousa Santos, en ese mismo libro, compilado por Bolívar Echeverría, El norte, el sur, la utopía y el ethos barroco. Entonces, Sousa Santos, que es un gran pensador, digamos, vamos, él no polemiza con Bolívar, pero sí le matiza y le dice que dice primero, pero eso ya lo dice Bolívar Echeverría también, que lo barroco no es posmoderno, porque había mucha gente que decía, es que lo barroco entonces es, o sea, digamos, los posmodernos intentaron buscar en lo barroco, que es algo que tiene un prestigio enorme, claro, a la búsqueda de prestigio para la posmodernidad, dijeron, hombre, es que lo barroco ya era posmodernidad. Para nada. O sea, gente seria como Bolívar Echeverría y de Sousa Santos dicen que ni hablar, o sea, que no es posmoderno. Lo barroco es parte integrante de la modernidad. Esta es la idea. O sea, por lo tanto, Sor Juana es parte integrante de la modernidad, Leibniz también es parte integrante de la modernidad. Lo que pasa es que hay una modernidad barroca, no cartesiana. O sea, no reducible a coordenadas cartesianas. Vale. Entonces, dice Sousa Santos, no hay un ethos barroco, sino varios ethos barrocos, completamente de acuerdo, con algunas características en común. Muy bien. En cualquier caso, para el conocimiento emergente, el tema de la emergencia es un tema canónico hoy en día. Entonces, ontológico, ontológico. Precisamente, bueno, el ethos barroco es muy importante. Y esto es, Ambrosio, no hay una forma única ni exclusiva de conocimiento válido. Tú conoces muy bien a Sousa Santos, ¿no? Y por lo tanto, esta frase, pues yo creo que es claro. Esto es tu equidad, va hacia tu equidad epistémica, ¿no? O sea, entonces, y también citando a León Olivé, o sea, vamos citando, recordando, evocando a León Olivé, dice Sousa Santos, las prácticas sociales alternativas generan formas de conocimiento alternativo. Esto también había que decirlo. O sea, el conocimiento surge de la práctica social. O sea, y el conocimiento alternativo, tienes que cambiar la práctica social para generar el conocimiento alternativo. Esto es espléndido. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con esta idea. O sea, el conocimiento no sale de ninguna cabeza de Minerva, o sea, de Zeus, perdón, independiente de que yo soy, vamos, devoto de Palas Atenea, pero eso es otra cuestión. En cualquier caso, ahí vamos ya, digamos, orientándonos a través de estos autores y sobre todo la frase final de Sousa Santos, que esta yo no la conocía, no la recordaba, quiero decir, le había leído. Hay diferentes temporalidades, pero todas se viven en el presente. Yo esto no recordaba que Sousa Santos lo hubiera dicho, lo hubiera escrito. Esto es exactamente Leibniz.
Exactamente esto es Leibniz, ¿eh? O sea, el Leibniz, el presente preñado de pasado, está tapado por Microsoft, pero esta me la sé de memoria. El presente preñado de pasado y cargado de futuro, siempre el presente está preñado de, preñado, de pasado y cargado de futuro. Y esto es el todo conspira. O sea, entonces es la teoría de Einstein del tiempo, y ese es el tiempo. El tiempo no hay tiempo, no hay tiempo, o sea, no es, el tiempo no es, ¿no? O sea, dicho por seguir con el tiempo es una relación, o sea, el tiempo relaciona, o sea, desempeña una función de relación. Entonces podríamos seguir por ahí, pero digamos, esto de que el barroco, la concepción barroca del tiempo implica la no escisión entre pasado, presente y futuro, siendo así que, claro, pues en esto no voy a pasar a las cosas tecnológicas, pero todos los propagandistas que proliferan por todas las redes y por todas las pantallas solo hablan de futuro, solo hablan de futuro. Y lo único que quieren es transformar el presente, ¿eh? Y dominar a los usuarios, ¿no? Y del pasado, nada de nada. ¿Por qué? Predican el futuro. Hombre, claro, sí, claro, como todos los predicadores religiosos, o sea, es decir, digamos, la resurrección, como hacen los transhumanistas, o ¿cómo se decía esto? La tierra prometida, que es Marte. O sea, la tierra prometida es Marte. Bueno, el Marte prometido es tierra, y Marte es Marte, y la luna no es prometida. O sea, entonces quiero decir que hay una serie digamos, de creencias muy profundas, sólidamente asentadas, que se expresan ahora de manera completamente diferente y a las cuales hay que criticar y, en su caso, combatir. Voy a citar a Gonzalo Celorio, esto también lo he encontrado por azar, porque simplemente como que se le acaba de dar el premio Cervantes a este señor, pues bueno, digo, pues ahora te vas a lucir tú y vas a citar un premio Cervantes, o sea, para que se vea. Yo prefiero a Sor Juana, o sea, como escritora, vamos, no hay comparación, con todos mis respetos para Gonzalo Celorio. O sea, si se puede dar un premio Cervantes post-mortem, pues a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea que entonces esto no sería, habría una competencia. No vamos a agitar a los muertos, porque yo tengo mucho cariño por bastantes muertos y muertas, o sea que entonces no vamos a liar las cosas, que estén tranquilos y a su modo. Bueno, en cualquier caso, Gonzalo Celorio dice: el pensamiento ilustrado, del cual emanan los principios de la universidad enciclopédica y de la crítica, la racionalidad esta cartesiana de la modernidad que estamos criticando, se aloja en la pasión mexicana por el barroco. Es decir, que, digamos, por debajo de la universidad de la UNAM, donde estoy yo ahora, está por debajo del barroco y la pasión por el barroco. Y esto es México, es lo de San Juan Chamula que yo contaba anteriormente, ¿no? Entonces está bien dicho por parte de Gonzalo Celorio esto. Y en esto consiste nuestra singularidad, la mexicana, ¿eh? No precisamente en la ausencia de la ilustración y en la consecuencia falta de crítica, no, capacidad crítica claro que hay, sino en el inseparable matrimonio, que no desplazamiento de ruptura, de las luces y el barroco, de la crítica y la pasión. O sea, separar las luces y el barroco, pues es separar las luces y las sombras. Y entonces, claro, si tú separas las luces y las sombras, o eres Dios, el Dios del Génesis en el segundo día, que separó las luces de las sombras, pero bueno, creo que te estás pasando un poquito, ¿no? Porque aparte el Jehová luego era duro de pelar, ¿no? Vamos, las plagas que mandaba y los odios y los rencores que tenía con los unos y los otros. Bueno, dejo esta cuestión de Jehová. En cualquier caso, digamos, no se pueden separar las luces de las sombras. Es que esto es una barbaridad conceptual, ¿no? No hay luces sin sombras ni sombras sin luces. O sea, vamos, esto, y por lo tanto, no hay ilustración sin barroco. No hay ilustración sin barroco. Yo creo que, y tampoco racionalidad, digamos, cartesiana, sin otra modalidad de racionalidad, que es esta a la cual ahora me voy a referir con un poquito más de detalle. Perdón, no, tengo que citar a Ambrosio Velasco, que es quien me ha invitado, o sea, aquí y me ha presentado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no voy a leer mucho, porque yo creo que eres conocido de memoria ya, Ambrosio, creo, en esta sala y también en La Paz. Bueno, alguna cosa sí voy a decir. Lo de la falacia epistemocrática, ya ha salido, digamos, el predominio de la episteme o del conocimiento científico sobre otras formas de saber es simplemente falsa.
Falso. Es una cuestión de valoración, bien entendido, ¿no? O sea, es decir, ¿vale más el conocimiento científico que el conocimiento de cualquier pueblo originario? Pues no. El conocimiento científico es valioso, ya lo creo que es valioso, ¿eh? Pero el otro también. Y entonces se trata de hibridarlos, juntarlos, que el uno tiene sombras, ¿eh? El originario. El otro también tiene sombras, ¿eh? Entonces vamos a analizar las sombras del conocimiento científico y no solo las luces. Porque claro, lo que se hace es se ocultan las sombras del conocimiento científico y no digamos del tecnocientífico. Bueno, dejo esta cuestión porque creo que esto habrá sido escuchado y mejor dicho más ampliamente y paso a Leibniz. Como crítico, ahora ya paso a crítico de Descartes. O sea, es decir, voy a considerar, no es justo por mi parte, pero voy a considerar que Descartes es el fundador. O sea, que no es cierto. O sea, pero vamos a tomarle a don Renato como ejemplo, ¿no? O sea, hay un libro de Belaval que fue, vamos, presidió mi tesis de estado en la Sorbona, Yvon Belaval, que tiene exactamente ese título, en francés, Leibniz critique de Descartes. Bien, entonces, ¿qué critica? Leibniz criticó a Descartes con toda cortesía y con toda elegancia. Jamás hay el menor insulto de Leibniz ni crítica feroz, pero críticas duras, contundentes. Ya he dicho al principio que iba buscando los manuscritos de Descartes por París, ¿no? Pero no para criticarlo, sino por curiosidad, por aprender. Por aprender, porque claro, él había leído el discurso del método, se enteró cuando llega a París de que había Descartes había escrito unas reglas para la elección del ingenio, del espíritu, como se traduzca, y dijo Leibniz, yo esto lo busco, es como él era mejor buscador que yo no encontraré a Sor Juana en el Escorial, ¿no? Pero Leibniz encontró a Descartes, o sea que claro, entonces, pero si uno no se propone las cosas, pues no las hace. Y Leibniz fue quien rescató para la historia de la filosofía una obra extraordinaria, que son las reglas para la elección del espíritu. Ahora, dicho esto, Leibniz es Leibniz. Transcribir es extraordinario, es una operación, yo entiendo perfectamente, porque he hecho el mismo modo, esa acción de transcribir, yo también la he hecho. O sea, y entonces cuando uno está transcribiendo, no puede interpretar ni un ápice. O sea, la hermenéutica, Ambrosio la tiene que dejar, o sea, fuera. O sea, porque tú tienes que intentar descifrar, porque las cosas, la escritura manuscrita es muy compleja, hay tachaduras, hay correcciones, hay de todo, ¿no? Y entonces conseguir sacar un texto manuscrito, editarlo para publicar, eso es una tarea, yo la llamo la tarea ética por excelencia. Ahí sí que hay una ética en la transcripción, en la acción de transcribir. Una ética con un muerto, con un muerto. Y por lo tanto, una acción necroética, o sea, no, basada en ponerte en el lugar del otro, claro, ponerte mentalmente en el lugar del otro. Y tienes que andar haciendo hipótesis diciendo, bueno, pero aquí yo no entiendo nada, esta letra no se entiende, pues, pero yo creo que igual a este signo estás casi funcionando como el chat GPT. Claro, o sea, no en términos de estadística de probabilidades, ¿no? Pero dices, yo creo o pienso o imagino que a este signo muy probablemente le sucede el otro, ¿no? Y la operación de transcribir es extraordinaria. Vale, entonces Descartes Leibniz la hizo con Descartes, y entonces, claro, cuando uno transcribe a una persona, como se ha metido, por así decirlo, no en su mente, pero sí en su escrito, en su manuscrito, acción de manuscribir, no es broma, es una acción corporal, la manuscritura, ¿vale? Entonces se ha metido ahí, se ha metido en esa caverna, es una caverna en el sentido literal del término, pero entonces se da cuenta, y como ha hecho hipótesis al transcribir, se da cuenta de que Descartes podría haber escrito otras cosas. Y incluso dices, no, yo tengo que transcribir lo que Descartes escribió, pero resulta que no se le ocurrió esto. Y entonces, claro, Leibniz de ahí saca unas nuevas reglas, podría haberlo llamado nuevas reglas para la elección del espíritu, perfectamente bien. Así como leyó a Locke con mucho detalle y sacó los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que esto no lo publicó Leibniz y su texto es luego lo pongo, pero es sobre la sabiduría, se llama, sobre la sabiduría y, vamos, incluye varias cosas. Eh, por ahora solo digo el ars inveniendi, arte de inventar. La lógica es arte de inventar para Leibniz. Es arte también de demostrar
es arte de abducir, porque está Tocha aquí, sin duda que es un arte de abducir, pero es arte de inventar también, arte de argumentar, o sea, la lógica es un conjunto de artes, para Leibniz, y claro, es uno de los grandes lógicos de la historia, o sea, bien, entonces yo citaba ayer mismo los tópicos de Aristóteles, siempre los cito, me interesan mucho más los tópicos de Aristóteles que los segundos analíticos, y los primeros, o sea, y que las categorías también, o sea, digamos, dejo esta cuestión de todos modos para no perderme por Aristóteles, critica la noción de extensión, que en esto voy a ir por orden, esa es la crítica fundamental de Leibniz a Descartes a la física cartesiana y entra en el núcleo duro de la res extensa, y el término res dinámica es mío, o sea, es decir, yo no se lo he leído a Leibniz, lo cual no quiere decir que no lo haya usado, ¿no? Pero él inventó el término dinámica, pero lo inventó años después, o sea, no en París, sino lo inventó en Roma, el término dinámica. El ensayo de dinámica está fechado y es casi 20 años después, ¿vale? En cualquier caso, la invención de la dinámica, de dinámica ahora, creo que el término dinámica es habitual, hay cosas dinámicas de fluidos, dinámica de esto, hay dinamismo, en fin, dejo la cuestión, ¿no? Pero cuando inventa la física dinámica, la dinámica se enfrenta, por un lado, primero con Descartes, pero luego como aparece un tal Newton con sus principios de la naturaleza, entonces Leibniz dice, ¿este ha entendido lo que es la dinámica? No. No lo había entendido, porque solo hablaba del movimiento, pero no es lo mismo movimiento que dinámica, o sea, y por lo tanto, digamos, era cinemática, o sea, claro, no es lo mismo cinemática que dinámica, ¿no? Y entonces Leibniz tenía la distinción muy clara, y por eso se pelea con Newton, vamos, se pelea, le critica, no se pelea, se pelean con Leibniz, o sea, él no se peleó con nadie, salvo ya en un momento ya de indignidad final, ¿no? Y se peleó muy poquito, por cierto, para lo que debía de haber hecho. En cualquier caso, dejo esta cuestión, critica la metafísica cartesiana, también la critica, la noción de Dios cartesiano, ataque directo. Descartes dice que Dios crea las verdades eternas, ¿no? Entonces, ni hablar, ni hablar. Ahí hasta aquí hemos llegado y entonces esto no puede ser. O sea, esto no puede ser. Entonces, claro, precisamente como está criticando a Descartes, se le ocurre lo del entendimiento divino y los mundos posibles. No es el único factor, ¿no? Pero, y entonces de repente, y Dios en su entendimiento todopoderoso y combinatorio, por cierto, cuando Dios calcula y ejerce el pensamiento, crea el mundo, esta es una frase de Leibniz muy memorable, entonces dice que metafísicamente, pues lo dice varias veces y tiene mucha gracia, mi Dios es mejor que el de Descartes, ¿no? Lo dice así. Y es mi Dios, eso no hombre, yo estoy simplificando, ¿no? Pero, digamos, el Dios del sistema de la armonía preestablecida es claramente preferible al Dios del sistema cartesiano, también al de Malebranche e incluso al de Spinoza, o sea, y ya con Spinoza ya tiene un rival de mucha mayor entidad, ¿no? O sea, y eso Leibniz lo sabe bien. Por eso fue a ver a Spinoza a su casa, ¿no? Y estuvieron 3 días juntos. Bueno, critica el método cartesiano, esto ya lo he contado, de la regula. Critica la res cogitans. La res cogitans, es decir, la noción de pensamiento, porque Leibniz dice, Leibniz viene de otra tradición, de la filosofía perennis, ¿no? Y sabe lo que es la combinatoria. Ha leído a Raimundo Lulio, ha leído a Kircher, a quien también leyó Sor Juana. O sea, entonces, uno de los grandes vínculos entre Sor Juana y Leibniz es precisamente Athanasius Kircher, que los dos leyeron a Kircher con auténtica pasión. Y es que Kircher es un gran, extraordinario, ¿no? O sea, es decir, muy probablemente Kircher es el motor conceptual de esta altermodernidad, altermodernidad y vamos. Perdón, y critica la geometría cartesiana. Yo esto sí lo he trabajado porque estos manuscritos los he encontrado yo y los he transcrito yo y están publicados, ya publicados en la Academia Eusgabe y también comentados en Historia Matemática, ¿no? Vale. ¿Cuál es la geometría leibniziana? La geometría perspectiva. ¿Cuál va a ser? Claro. Es decir, no geometría perspectiva en donde hay puntos de las paralelas convergen en el infinito y donde la hipérbola, perdón, la parábola,
la hipérbola, perdón, tampoco, también convergen en el infinito, ¿no? Y entonces, digamos, esto en geometría proyectiva en el siglo XIX se llama el absoluto, ¿no? El absoluto, ¿no? Entonces Leibniz concibe clarísimamente lo que es, ¿por qué? Porque ha buscado los inéditos de Desargues, ¿eh? Y ha leído a Lair, ha leído a todos los autores de la perspectiva y los ha buscado, ¿no? Entonces Leibniz, en el momento en que se mete en un libro o en un manuscrito, se le ocurren las ideas, ¿no? Y a Sor Juana exactamente igual. Vale. Vamos, exactamente igual, no, de manera diferente, pero de manera similar. Bueno, y por último, termino ya. Critica la epistemología cartesiana, claro. Esto de lo claro y lo distinto, Leibniz dice, oiga, sí, sí, muy bueno, ¿no? Pero hay que afinar más, ¿eh? O sea, él opone lo claro a lo oscuro, yo creo que es luces y sombras, ¿no? O sea, lo distinto a lo confuso, ¿eh? O sea, es decir, y por último, por último no, lo adecuado a lo inadecuado, ¿eh? Entonces, y distingue conocimientos claros y oscuros. Los claros pueden ser distintos o confusos, y los claros y distintos pueden ser adecuados o inadecuados. Y entonces él tiene una categorización, epistemología pura y dura. Vamos, teoría del conocimiento, ¿eh? O sea, porque eso vale no solo es para la ciencia, vale para un conocimiento artístico, para un conocimiento musical, para un conocimiento, digamos, social o cotidiano, ¿no? Entonces, yo no digo que esta sea una distinción que haya que seguir y que haya que creer, pero que desde luego que mejora Descartes en epistemología, no me cabe la menor duda, ¿no? Y luego está la gran cosa que a Descartes ni se le hubiera pasado por la cabeza y a casi nadie, que es la teoría de las pequeñas percepciones. Esto ya es una obra de arte que no voy a comentar, pero en este momento en los estudios de neurociencias, tanto Leibniz como Husserl son dos autores, dos autoridades, porque precisamente detectaron que las percepciones se producen de manera no consciente, no es el inconsciente freudiano, o sea, es decir, sin apercepción, dice Leibniz, percepciones sin apercepción. Y esto sucede, sigue sucediendo, y no solo nos sucede a los seres humanos, sino también a todos los animales. Todo ser percipiente, hay muchas cosas de las cuales no se apercibe. Y entonces, por lo tanto, esto Leibniz propuso el término pequeñas percepciones. ¿Qué hacía él? Pues claro, pequeñas percepciones eran como los infinitesimales, pero en percepción, y entonces la percepción integra. O sea, la percepción no es más que la integración. El ejemplo que pone es bellísimo, el ruido del mar, de la marea, perdón, claro. Ah, mira, no sabía eso. Pues eso, entonces, para Leibniz, vamos, estos son los nuevos ensayos. Él dice, yo puedo explicar la teoría de la armonía preestablecida solo con las pequeñas percepciones, ¿eh? O sea, y además es que es así, ¿eh? O sea, vamos, entonces, dejo esta cuestión porque ya es muy tarde, ya están todos ustedes aburridos y agotados. Voy a ir muy rápido ahora, con el Leibniz físico, inventa el término dinámica y hace el primer ensayo sobre dinámica, que está editado maravillosamente bien por Michel Fichand, y ahí coge de Spinoza, adopta el término de conatus. El término, vamos, el término de conatus en Spinoza es magistral, es un gran concepto, ¿no? Pero Leibniz que, vamos, inmediatamente lo adopta, o sea que, y por lo tanto, introduce la noción de fuerza viva, que incluso hay un gran debate si Leibniz llegó a tener claro el principio de las fuerzas vivas, o sea, pero contra Descartes, o sea, Descartes dice, se conserva en el universo la cantidad de movimiento, m por v, Leibniz dice, no, se conserva en el movimiento la fuerza viva, un medio, y ya, porque está aplicándolo, está derivando, m por v, ha derivado, v es la variable y ha derivado, o sea que bien. Entonces, cantidad de movimiento, bueno, dejo bueno, las críticas con todo mismo al vacío de la física newtoniana, lo dejo. Sí quiero dejar claro que los cuerpos para Leibniz no son sustancias, sino fenómenos. Y ahí hay un concepto importantísimo en Leibniz, que seguro que estará en Sor Juana, está bien, pero no lo he indagado. Los cuerpos expresan, ¿m? No es lo mismo ser o decir
o formular, que expresar, ¿no? Entonces, se expresan los sentimientos, se expresan los sentimientos, se expresan los afectos, Ana Rosa, se expresan y se expresan, digamos, se expresan con la mirada, por ejemplo, es una forma de expresión canónica, pero también los animales se expresan, vamos, si te mira un animal con cara de fiera y te anuncia que te va a atacar, ya puedes salir por piernas o por lo menos protegerte. Esto es logos. Laini lo tiene claro, es expresión. Y las plantas se expresan, vamos, o sea, eso no cabe la menor duda de que las plantas se expresan, ¿no? Por lo tanto, el concepto de expresión está en Spinoza, o sea, esto es Deleuze, Gilles Deleuze empezó con Spinoza y el problema de la expresión o no sé qué, y terminó, luego hice el Pliegue, que es un libro magistral, pero los 3 últimos seminarios de Deleuze en su vida son sobre Leibniz, o sea, se llama Exasperación de la filosofía, los han pirateado unos argentinos y están editados solo en lengua española, o sea, no en francés, porque son apócrifos, vamos, se suicidó y vamos, debió dejar un caos total, o sea, no, lo de la muerte, hay que pensárselo previamente, vale. ¿Puede ser una palabra sobre la crítica a Newton y la... A Newton sí, hombre, claro. A la acción a distancia, claro. Es teológico, claro. Eso dice. Newton lo deriva de la providencia. ¿De? Providencia divina. De ahí saca la idea de acción a distancia. No, vamos a ver, más que eso, Amorcio, sí, es cierto eso, pero más que eso, o sea, Leibniz en la correspondencia con Clarke, es que a él se lo argumenta Clarke y Newton leía toda la correspondencia y ponía notas a Clarke, que era un obispo anglicano. Newton estaba oculto detrás, hay que desencubrir a Newton en la correspondencia con Clarke, o sea que no, te lo digo en serio, esto ya lo hemos hecho, no solo yo, esto lo hizo Eloy Rada, no yo aprendí mucho de Eloy. Vale. En cualquier caso, el asunto es que Newton es un teólogo unitarista, y la clave es que es antitrinitario, claro. Y Leibniz es un trinitario y está a favor de la convergencia o el diálogo entre las iglesias. Y Newton digamos, Clarke era obispo anglicano, no era el obispo de Canterbury, pero vamos, pero obispo en Londres es estar muy alto en la jerarquía anglicana, ¿no? Entonces, Newton vivía cerquita de Clarke, eran amigos del alma, y es como digamos, como el filósofo que vive junto al obispo y le asesora, ¿no? O sea, es como si un filósofo hubiera... Sor Juana nunca asesoró al obispo de Puebla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, claro. Bueno, en cualquier caso, digamos, Newton, él piensa que el espacio y el tiempo son el sensorio de Dios, y Leibniz ataca continuamente ese. Y entonces en ese sensorio, claro, sí puedes sentir a distancia, pero es Dios quien siente a distancia, y esa es la acción a distancia. Y eso es lo que ataca Leibniz. Entonces él dice de hecho, en la segunda o tercera edición de los Principios de Newton, Newton modificó su expresión. O sea que, claro. Sí. Newton, Leibniz no era tonto y Newton sabía que no era tonto, ¿no? Entonces que la objeción, Newton se la pensó, le arrasó a Leibniz, por supuesto, le arrasó, no solo él, le arrasó el rey de Inglaterra, no Newton, ¿no? Y le arrasó la iglesia anglicana. Yo esto sí lo he dicho algunas veces y lo voy a repetir aquí. Así como hay un caso Galileo con la iglesia católica, hay un caso Leibniz con la iglesia anglicana. Está en mi libro de Leibniz, el archifilósofo, o sea, y es así, o sea, un caso en donde no querían ni en broma que el pensamiento leibniziano llegara a Inglaterra, porque el anglicanismo es una religión al servicio del rey. La escisión del anglicanismo en el cristianismo es porque en Francia se intentó el galicanismo se llamaba, y fracasó, o sea, porque, digamos, el rey de Francia se mantuvo fiel al pontífice de Roma, ¿no? Pero, digamos, bueno, en cualquier caso, digamos, Newton era un teólogo tal y como concibe él dice que no hizo una medición jamás, Newton, jamás, nunca.
No, no miró por un microscopio. No, a Flamsteed, que llevaba el observatorio de Greenwich, Flamsteed le acusó de que le robó los datos, ¿no? Newton, ¿no? O sea, no, no, es así, ¿eh? O sea que esto, lo de Newton tiene mucha tela que cortar, ¿no? O sea, pero vamos, no, prefiero no alargarme más. En cualquier caso, Newton concibe los principios matemáticos de la filosofía natural como un teólogo y no como un físico, ¿no? Luego se hace físico, ¿no? Y en la primera edición de los principios no aparece el cálculo de Newton para nada. Todas las demostraciones son geométricas y euclidianas. En la segunda edición y en la traducción al francés, que era lo decisivo, que la hizo Madame de Châtelet, entonces, esta sí que era una mujer inteligente, Madame de Châtelet, ¿no? Entonces traduce los principios de Newton, pero con la anotación de Leibniz. O sea, el cálculo es de Leibniz, no de Newton. En aquella famosa discusión, ¿quién inventó qué? Si fue Leibniz. No, no, no. Newton había descubierto el cálculo de fluxiones, que no es el cálculo diferencial e integral, en absoluto. Son, digamos, dicho en términos muy sencillos, el cálculo de fluxiones de Newton es un caso particular del cálculo diferencial de Leibniz. Pero Leibniz no, desconocía por completo el cálculo de fluxiones, ¿no? Eso está comprobado. Además, ahora ya es muy divertido. Los ingleses son muy suyos. Sigue, o sea, está editado el manuscrito desde diciembre de 1675 y enero de 1676, en donde Leibniz descubre y elabora su cálculo diferencial e integral. Esto es un tocho de 120 páginas, está traducido al francés, al alemán, al español, no está traducido al inglés. Interesante, o sea, interesante. O sea, es decir, que, digamos, en inglés no, todavía el manuscrito, porque claro, en ese manuscrito Leibniz siguió una ruta que no tiene absolutamente nada que ver con las fluxiones de Newton ni con la física, ¿no? Hizo, precisamente, seguía una ruta de geometría perspectiva. O sea, yo ese manuscrito lo conozco y lo he trabajado, no lo he transcrito yo, pero sí está editado por Marisol de Mora en la edición de escritos matemáticos en español, ¿no? O sea, 2 volúmenes. Y está ya traducido y se ve clarísimamente que Leibniz no está usando una geometría euclidia, sino una geometría perspectiva. Mientras que Newton usa una geometría euclidia. Lo que pasa es que, claro, entre tanto, Leibniz, gracias a eso, inventa el cálculo diferencial sobre todo Madame de Châtelet, que es muy lista, dice, hombre, yo voy a traducir a Newton al francés. Actualizo el pensamiento de Newton y Voltaire algo tenía que ver con Madame de Châtelet, como bien sabes, ¿no? O sea, claro, con lo cual, en fin, son operaciones de poder y punto. O sea, que no, está bien de todos modos. Esto, mira, está el nombre de Juan Arana. Quien conoce de verdad esta cuestión es Juan Arana, en lo de la física, y por lo tanto recomiendo la lectura de las ediciones de Juan. El perspectivismo lo dejo, pero no, hay una cosa que no puedo dejar. El punto de vista está en el cuerpo. Ah, esto sí. Esto está escrito a Lady Macham. O sea, el punto de vista, Leibniz es el gran teórico del point de vue. O sea, ahí, vamos, está la primera frase que es la canónica, ¿no? Pero la afirmación de que el punto de vista, ¿de qué? Pues de la mónada, ¿de quién va a ser? El punto de vista de la mónada es el cuerpo, porque la mónada está siempre encarnada, siempre corporalizada, ¿no? Bien, incluido cuando está muerta, cuando está muerto el cuerpo. La mónada ahí sigue, en los huesos de Leibniz. En los huesos sigue, sigue estando la mónada según Leibniz. Bien, entonces, Gilles Deleuze, que es brillante, dice, el sujeto es segundo en relación al punto de vista. Esto, digamos, para todos los que piensan que la cuestión central en filosofía es el sujeto, pues Gilles Deleuze dice, primero está el punto de vista y una vez que está el punto de vista, ahí surgen sujetos. O sea, pero es anterior, digamos, el medio ambiente, diríamos, ¿no? El escenario o el entorno, o sea, a la aparición ya del sujeto, ¿no? O sea, y por lo tanto, el sujeto surge en integración con su entorno, con su organismo, con su medio, y el organismo es el punto de vista del sujeto humano según Leibniz, ¿no? Bueno. Entonces, claro, Nietzsche dice, mi filosofía es el perspectivismo, es el segundo gran perspectivista que hay algunos otros, ¿no? Pero y también Ortega Gasset es perspectivista. Bueno, sigo adelante. Como metodólogo, esto no lo voy a comentar porque ya lo he dicho en realidad, pero la frase esta sí que se recuerde,
cum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus, ¿no? O sea, es decir que el Dios leibniziano, en el momento en que piensa el mejor de los mundos posibles, excluye la creación de todos los demás, que son infinitos, y saca lo mejor. ¿Por qué? Porque es bueno. O sea, digamos, está guiado por el principio de lo mejor, ¿no? Bien, entonces dejo a Leibniz metodólogo, porque en cualquier caso esto se va a quedar y ya es muy tarde. Entonces, yo a Leibniz le considero un artista de los conceptos y de los signos, ¿no? Y es que quiero llegar a Sor Juana, voy a terminar con Sor Juana. Entonces, dice Deleuze en el pliegue, hacer filosofía es crear conceptos, pues los conceptos no son algo que persista, algo que esté dado. Los conceptos no son datos, o sea, es decir, de los datos se pueden generar conceptos, pero los conceptos no los genera la inteligencia artificial. No tiene capacidad ninguna de generar conceptos, ninguna inteligencia, ni la generativa ni la degenerativa. Yo hablo mucho de inteligencias artificiales degenerativas, lo digo, no voy a comentar esto, pero bueno, en cualquier caso, lean ustedes lo de Deleuze. Yo matizo diciendo que sí hay creación de conceptos, innovación conceptual, y se puede hacer. El propio Deleuze es un innovador conceptual canónico, Leibniz, Sor Juana, o sea, casi todo el mundo que de verdad ha pensado en serio ha propuesto innovaciones conceptuales, ¿vale? Entonces, la característica universalis es, para Leibniz, vamos a ver, esto lo voy a decir muy brutalmente, para mí todos los sistemas digitales, incluidas las programaciones, lenguajes, etcétera, son una manifestación de la característica universal de Leibniz. O sea, Leibniz es quien inventa lo de los ceros y unos, la característica binaria lo llamaba él, y él la encuentra en China, o sea, y rápidamente se pone en relación con los chinos para compartir el I Ching y la característica universal, él la inventa por sí solo, pero de repente se entera de que está en China y dice, bueno, tenemos que vincularnos, porque si ellos han descubierto otro tipo de expresión de la característica universal, que es mediante palotes y un juego de, vamos, como vamos, una expresión, no es ceros y unos, o sea, es otra representación simbólica, semiótica, ¿no? Pero Leibniz es un semiólogo profundo y ve en la imagen de Li Qin, ve su propio cálculo binario, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto tiene muchísimas consecuencias y lo dejo. O sea, en cualquier caso, no voy a entrar en fregue, quiero llegar a Sor Juana. Vale, entonces ahora sí ya termino en 2, 3 imágenes. Hojas, perdón, no pantallas. Sor Juana también es una crítica del cartesianismo. Ella es, Leibniz conocía muy bien la tradición neoplatónica, muy bien, y también la cabala, y también él lo llamaba la filosofía perentis, ¿no? Pero Sor Juana tenía una formación escolástica espléndida, pero era puntito neoplatónica, ¿no? Y el neoplatonismo es muy complejo y no voy a entrar en él. Me interesa más pensando precisamente en el primero sueño, cómo describe en ese primero sueño Sor Juana un montón de signos, todos en el firmamento, ¿no? El conocimiento que tiene de los signos en el firmamento es impresionante. Conocimiento astronómico lo tiene, porque Kepler, luego lo diré, había publicado un libro que se llama Somnis, sueño. Y Sor Juana había leído a Kepler. O sea, pero también Sor Juana, en la Nueva España de aquella época, la astronomía no había llegado. O sea, no había, pero sí había astrología. Y entonces ella, como es una pluralista, dice, bueno, Kepler, efectivamente, hay un sistema de signos con el cual él interpreta todos los fenómenos que ocurren en el cielo, ¿no? Pero hay otro sistema de signos que, en cambio, toda la gente que vive aquí en México y en Puebla, etcétera, etcétera, que es la astrología. Pues vale también ese sistema de signos, que es de pueblo originario. ¿Y qué pasa? O sea, no es conocimiento, claro. Entonces ella conoce muy bien y combina los dos sistemas de signos y es extraordinario. Eso requiere, claro, para interpretar a Sor Juana,
hay que volver a la época en donde la astrología de la época y la astronomía de la época. O sea, y claro, en este momento, por eso el texto de Sor Juana es muy opaco para un lector actual contemporáneo. Vale. El conocimiento onírico, yo creo que ya lo he comentado suficientemente, en primero sueño, vamos, es la clave, ¿no? Y eso es de una audacia total, o sea, es extraordinario, que Sor Juana dice, hay conocimiento en el sueño y yo lo voy a explorar, lo voy a indagar y lo voy a organizar y a interpretar y a expresar luego, a publicar en forma de un poema extraordinario, extraordinario, una cosa absolutamente increíble y sorprendente. Sublime, como dice Carlos Pereda. O sea, el poema, el primer sueño, es sublime. Racionalismo aplicado a fenómenos supraterrestres e infraterrestres. Eso Sor Juana también lo hace. El kirchnerismo, el Kirchner, a ella le inspira en 100 cosas, el iter staticum, por ejemplo, ¿no? Es decir, Kirchner también habla de sueños y los ve como un camino estático, ¿no? O sea, entonces Sor Juana tiene presente a Kirchner en Primero Sueño, pero Kirchner es el gran autor de la combinatoria, y eso es Leibniz, ¿no? Entonces, ahí esto requeriría un trabajo específico, pero Sor Juana, Leibniz y Kirchner, o sea, pero los tres a la vez, ¿no? En cualquier caso, yo concluyo el semiologismo, ¿no? O sea, Sor Juana es una gran semióloga, aun cuando no existe todavía el término semiología, y Leibniz también es un gran semiólogo por otra vía, ¿no? Pero son vías claramente convergentes y por eso les llamo a los dos semiófilos, porque estaban apasionados por los signos, ¿no? Y fuera cualquier sistema de signos que hubiere. O sea, entonces, Leibniz se entera de que el I Ching es un sistema de signos, los signos ideográficos, no quiere saber otra cosa. O sea, vamos, da la murga, da la lata, hasta que por fin Grimaldi le manda los textos. Bueno, esto lo hace también con la lengua vasca, o sea, obviamente, exactamente igual, con cualquier lengua, inmediatamente está interesado. Lo que pasa es que todos esos documentos faltan por publicar. Hay algunos pequeñas cosas, pero yo prefiero no, vamos a esperar a que la edición de la Academia saque van a ser 5 volúmenes solo, es de 5 volúmenes de 700, 800 páginas cada uno, pero vamos, ahí va a haber varios terremotos en el ámbito de la semiología, en el ámbito de la filología, en el ámbito de la lingüística y en el ámbito de la filosofía de la mente también. Pero bueno, esto ya llegará y, digamos, otros serán quienes comenten esto, este nuevo Leibniz. Sor Juana Semiófila. Sor Juana Semiófila es un texto, léanlo ustedes, yo no llego a entenderlo, lo que dice Sor Juana. O sea, es extraordinariamente opaco para mí este texto. Es un texto bellísimo, o sea, pero requiere muchísimo conocimiento sobre Sor Juana y yo no lo tengo como para, o sea, una persona experta de verdad en el pensamiento de Sor Juana. Este texto lo verá clarísimo. O sea, para mí yo entiendo bastantes cosas y me parece extraordinario, pero es como un enigma. Ella es la autora de los enigmas, ¿no? La célebre autora. Eso es maravilloso, supongo que ya lo saben todos ustedes, ¿no? En el momento en que ya ella aparentemente le habían robado los libros, le habían dejado sin los instrumentos de música ni nada, y se daba latigazos, digamos, para penar sus presuntos pecados, ¿no? Ella, entre tanto, con sus amigas monjas portuguesas y españolas, les planteó unos enigmas, que es la última obra de su vida, ¿no? Esa obra es extraordinaria. Acertijos, adivinanzas, o sea, y en los conventos de Portugal en 4 o 5 conventos, a través de la duquesa de Aveiro y a través, digamos, de nobles que tenían contactos. Entonces, esto desde ahí surge la sorority de Sor Juana, como se dice ahora en términos actuales, pero les planteaba enigmas a las monjas, y enigmas, digamos, de inteligencia, claro está, o sea, de desarrollo de inteligencia, ¿no? Bien. Semiófila, Sor Juana y los sueños, Sor Juana y los sueños. El texto de la carta tenagórica sí lo voy a leer, o sea, lo voy a comentar.
porque le está escribiendo a Sor Filotea, es decir, al obispo, y le dice, y más, señora mía, cuando ella escribe señora mía, vamos, lo hace vamos, con un sarcasmo absolutamente feroz, ¿eh? Porque le llama varias veces señora mía, ¿no? O sea, y más señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. El término facultad imaginativa es de Santo Tomás, igual que facultad estimativa, ¿eh? O sea, es decir, el término estimativa de Ortega en realidad está en Santo Tomás y es diferente de la imaginativa. Dejo esta cuestión. Antes suele obrar en él más libre y desembarazada. Mi imaginativa, cuando yo sueño, es una facultad que me ha dado Dios, y por lo tanto, yo no voy a tener nada contra mi facultad imaginativa, porque es un don de Dios, ¿no? Entonces, si yo sueño, pues es Dios quien me da los sueños, ¿eh? O sea, y por lo tanto, pues, yo voy a intentar, ¿qué? Buscar a Dios en el sueño. Claro que sí. Y eso es, porque ella es una teófila, una amante de Dios, pero es capaz de ver a Dios, perdón, de imaginar a Dios, no de verle, en sus propios sueños, ¿no? Esto a Descartes, vamos, o sea, le daría un mal si hubiera conocido a Sor Juana y hubiera leído esto, ¿no? Le daría un mal, o sea, tendría que decir, bueno, yo dimito, me voy, me meto monje, me hago lo que sea, ¿no? O sea, es en un convento, me meto en un convento de cambio de género para aprender de verdad lo que es una pensadora audaz, audaz y aventurada. Confiriendo con mayor claridad y sosiego. Hombre, que los sueños que son oscuros y que no son distintos, claro que sí, pero precisamente se trata de ir introduciendo claridad y sosiego, o sea, de ir el conocimiento que se expresa en los sueños, hay que irlo mejorando, clarificando, haciéndolo distinto, etcétera, ¿no? Digamos, aprender a soñar, aprender a soñar. Y ella es muy interesante dilucidar, esto es ya como para quien de verdad le interese Sor Juana y pueda hacerlo, si ella, aparte de este primero sueño, hizo algunas otras tentativas de escribir un sueño suyo, un poema, o sea, un segundo sueño o un tercero sueño, ¿no? Estos probablemente se han perdido, pero igual los hay, o sea, bueno, arguyendo, bueno, yo creo que ya lo han leído, y yo, por no cansaros, yo también, como dice ella, hasta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medios y estado de mis estudios. Es decir, yo estoy estudiando por la vía de los sueños. Y se lo dice así con todo esparpajo y con toda tranquilidad a señora mía. Usted ve probablemente al demonio en los sueños o padece angustia, pero para mí esto, el sueño me lo da Dios, y yo soy amante no, perdón, amo a Dios y por lo tanto amo y presto atención a los sueños. Esposa de Dios, eso es la monja. Sí, esposa de Dios. Ah, bueno, es verdad, claro que las monjas se esposan con Dios, sí, sí, es cierto. Sí tienen anillos, cierto, cierto, es verdad. Mira, se me había olvidado. Bueno, entonces, influencias. Claro, antes de escribir el primer sueño, Sor Juana lo ha leído todo. Es como Leibniz, o sea, lo ha leído todo, ¿no? Ha leído, sin duda, a Athanasius Kircher, y este, según intérpretes, pero eso lo dicen intérpretes como el propio Méndez Plancarte, que es el editor canónico, ¿no? de Sor Juana, y bueno, digamos, está también otras influencias, Ovidio, ¿no? Las metamorfosis de Ovidio están presentísimas, porque Sor Juana afirma claramente que son los dioses quienes inducen el sueño de los humanos, los dioses. Ella habla de politeísmo con toda normalidad, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque es una tolerante religiosa, o sea, que yo estoy en una religión monoteísta, bueno, otros están en una politeísta, incluidos los pueblos originarios, pues no pasa nada, ¿eh? O sea, digamos, todo, cada cual en su modo de mirar y como de relacionarse con las divinidades, ¿no? Apuleyo, el asno de oro, Quevedo influye mucho, más desde luego que Góngora, ya lo he dicho antes, Kepler, el Somnium, o sea, el Somnium de Kepler es muy divertido. Kepler intenta, bueno, muy divertido, yo no lo he leído, o sea, pero he leído referencias, está en inglés, yo creo, yo por lo menos, en cualquier caso, Kepler es una obra de ciencia ficción, en realidad, ¿no? Kepler, como le parece tan inusitado, nadie se va a creer su teoría de que la Tierra gira en torno al Sol, siguiendo las elipses, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hace un sueño que se lleva
sueña, se va a la luna, sueña que está en la luna y desde ahí es de donde ve el movimiento de la Tierra, o sea, contempla el movimiento de la Tierra en el sueño, ¿no? Y eso es un recurso literario muy bello de Kepler, ¿no? Eso no quiere decir que no hiciera luego sus formulaciones matemáticas y tal, ¿no? Pero entonces Sor Juana, claro, encantada con Kepler, leyendo, porque ella era una gran escritora y su facultad imaginativa, pero Kepler también tenía facultad imaginativa, ¿no? Quiero decir con ello que Sor Juana estaba muy, muy, muy al tanto también de la ciencia de la época y del amor de Dios. Porque efectivamente, como es esposa, muchas gracias Ambrosio por recordármelo, es esposa de Dios por ser monja, pero es que Dios le ama a ella también. Dios le ama a ella, claro, por eso se ha esposado, o sea, se siente amada y lo dice muy bien, lo dice muy bien, o sea que, entonces no voy a leerlo esto, pero me amáis más de lo que yo me puedo amar, o sea que tiene un amante en Dios. Leibniz exactamente igual, Teófilo, el amante de Dios, o sea, y Leibniz usó muchos seudónimos, pero el final es Teófilo, y por eso me permitió el lujo de llamarle Teófila a ella, irónicamente, o de manera un poco, por lo menos para seguir pensando. Lo de la pasión de Sor Juana por los libros, pues esto yo creo que ya es fantástico como esta cría, porque era una cría, le engaña, intenta engañar porque tiene el deseo de leer, aprender a leer, ¿no? Y entonces hace todo tipo de trampas, habilidades, ¿no? Y luego, pero todo esto, como ese deseo se lo dio Dios, ¿no? Entonces, claro, lo hace con toda inocencia, porque, digamos, es Dios quien actúa a través de ella, ¿no? Por así decirlo. Vale. Dejo esta cuestión. Quiso cursar, es interesante que quiso ir a la universidad y disfrazarse de chico para cursar, pero su madre se lo impidió. O sea, pero ella estaba dispuesta, o sea, que era una mujer arrojada. Porque, en fin, no voy a hacer bromas de lo que podía haber sucedido si Sor Juana hubiera ido a la universidad. Estuvo en la corte y se tuvo que meter monja corriendo, entonces en la universidad, quién sabe. Pero termino. Yo sobre Leibniz y América Latina no he encontrado cosas, tampoco lo he trabajado, pero sí quiero terminar con Leibniz y España. Digamos, Leibniz dedicó una buena parte de su vida a viajar. Esta es la diferencia principal con Sor Juana, probablemente, pero claro, pero es por un argumento de género, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres viajeras había a finales del siglo XVII? Y en general, eso de la mujer viaja como acompañante de alguien o como sirvienta de alguien, ¿no? Pero una mujer que viaja sola, pues esto es muy reciente, siglo XIX probablemente, siglo XX, ¿no? O sea, en aquella época imposible, ¿no? Y entonces, por lo tanto, Sor Juana no tenía la menor posibilidad de viajar, y eso era un obstáculo, digamos, a su deseo de aprender y a su deseo y a su curiosidad, porque cuando uno viaja se encuentra con muchas cosas sorprendentes, ¿no? Entonces, Leibniz, digamos, respecto a la nación española, dice de joven, 1670, tiene en ese momento, 1646, no, ya tiene 24 años, ¿no? Ya está, ya sabe latín, vamos, el latín lo sabe desde los 10 años, ¿no? O sea, pero en cualquier caso, dice que la nación española se ha quedado, por así decirlo, petrificada, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? O sea, en el siglo XVI era una gran nación, y se ha quedado petrificada. El 13 de septiembre de 1703, el archiduque Carlos fue proclamado en Viena rey de España. Y claro, Leibniz siempre trabajó en Viena. O sea, él trabajaba en Hannover y cobraba desde Hannover, pero también cobraba desde Viena. Llegó a cobrar de 6 cortes diferentes. O sea, fue un artista también en las habilidades, digamos, era un asesor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de hecho pasó 2 años en Viena, en el año 2000, perdón, no me acuerdo en qué época, ahora no me vendrá la memoria, pero sí, estaba cuando capituló Barcelona. Leibniz tiene escritos, que yo los he visto manuscritos, en donde le sugiere al jefe de los ejércitos, que no me viene ahora su nombre, de los ejércitos del Imperio Austríaco, le sugiere
descendre por Vizcaya, descender por Vizcaya. O sea, le propone un ataque entrando por Vizcaya para, digamos, hacer una pinza, porque el combate entre los austrias y sus ejércitos respectivos ya se había concentrado en Aragón, ¿no? O sea, en Aragón entre Castilla y Cataluña, ¿no? Entonces, la mediación de entrar por Vizcaya era la operación, digamos, para distraer fuerza de los ejércitos borbónicos e intentar parar entonces la presión, el asedio que tenía Cataluña y Barcelona, ¿no? Entonces, o sea, que fue asesor militar, Leibniz, ¿no? O sea, bien entendido que estuvo luego en todos los tratados de paz, ¿eh? O sea, no hay tratado de paz de la época en el cual Leibniz no intervenga, ¿no? Pero, bien, por eso, cuando Bernardí de Saint-Pierre escribe sobre la paz perpetua, Leibniz se toma el trabajo de responderle y decirlo, no habrá jamás eso, la paz perpetua, ¿no? Y entonces, claro, está a favor de la paz, o sea, Pacidius Filaletti, ¿no? Está a favor de la paz, pero siempre dice, habrá guerra siempre, o sea, digamos, es un pensador de los males y no solo de los bienes. Bueno, intervino claramente a favor de los Habsburgo en la Guerra de Sucesión Española, la paz de Utrecht. Él digamos, un experto diplomático en tratados de paz, dijo que el Tratado de Utrecht, que fue un tratado tramposo, digamos, bueno, pues como los que se están haciendo en este momento, por cierto, tanto en Gaza ¿cómo se llama? Ucrania. Entonces, Leibniz era jurista, era juez de oficio, de profesión, ¿no? Y entonces el término de la justicia, la teodicea, lo que dice es si Dios fue justo o no. O sea, que Dios era infinitamente sabio, omnipotente, infinitamente bueno, Leibniz no lo pone en duda jamás. Su problema es si era justo o no. El problema de Leibniz es la justicia, teodikea, o sea, justificar la justicia de Dios, ¿no? Y se toma un trabajo monumental para hacerlo. Bueno, en cualquier caso, con respecto al Tratado de Utrecht, que fue aprobado secretamente, digamos, por Inglaterra y Francia y España, pero el imperio no, el imperio se quedó completamente fuera de juego, ¿no? Entonces, Leibniz siempre aconsejó al emperador y a todos sus ministros que no aceptaran la paz de Utrecht, o sea, y que continuaran la guerra, ¿no? O sea, que eso es un dilema que en este momento tiene la Unión Europea, o sea, porque se va a firmar una presunta paz entre Rusia y Estados Unidos, pero sin intervención ni de los ucranianos ni de la Unión Europea, ¿no? Quiero decir que Leibniz fue un experto diplomático que supo de la guerra y del arte, lo supo de manera práctica, o sea, no es un teórico de la guerra en absoluto, ni un teórico tampoco de la paz, ¿no? Sino que estuvo en la brega. Bueno, y escribió panfletos auténticos sobre la guerra de sucesión española. Él hacía muy buenos panfletos, o sea, hizo en el año contra Luis XIV, Mars Christianism, es un panfleto extraordinario, ¿no? Entonces hay una serie de facetas del personaje Leibniz. Digamos, la carta de a Sor Filotea por parte de Sor Juana es un poquito panfletaria, un poquito tiene un tono panfletario, o sea que Sor Juana también sabía hacer panfletos y los escribía muy, muy bien, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que ya he terminado con esto. Termino simplemente poniendo este edificio, esto es la Leibniz House, donde Leibniz fue bibliotecario. Este edificio está reconstruido, la biblioteca quedó bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, quedaron las ruinas, pero el Estado federal alemán y el Niedersachsen, Baja Sajonia, han reconstruido el edificio y ahí está no, perdón, ahí no está el Leibniz Archive. O sea, estuvo, pero ahora está en la biblioteca de Baja Sajonia, en la biblioteca, digamos, federal de Baja Sajonia, y ya he dicho lo de que le propusieron ser bibliotecario, es decir, que Leibniz consiguió conservar sus libros, cosa que Sor Juana no logró. O sea, eso sí, le secuestraron todos los libros, o sea, le secuestraron todos los libros y todos los papeles y todos los documentos. Entonces, el rey de Inglaterra, como Leibniz estaba en bronca con los newtonianos y con los anglicanos,
le dijo, tú te callas y dedícate a hacer la historia de la casa de Hannover, que es lo que te pago, ¿no? O sea, pero no, no puedes salir, estuvo confinado, confinado los 2 últimos años de su vida, ¿no? Entonces, Leibniz estaba, digamos, el emperador le decía, vente a Viena, ¿no? Y Leibniz estaba en la duda, y entonces al final decidió, bueno, se murió y punto. En cualquier caso, a la muerte de Leibniz, el duque de Hannover, el duque Jorge, que es ya rey de Inglaterra, cierra absolutamente todo el archivo Leibniz, o sea, todos los papeles, todos los documentos. Y la biblioteca también, ¿no? Vamos, se la apropia, se la apropia y durante 50 años. Y por eso los nuevos ensayos aparecieron en 1775. O sea, y con lo cual Kant no conoció a Leibniz, conoció un Leibniz, conoció la monadología, y la monadología se conoció porque Leibniz había dejado una copia en Viena y otra copia en Orleans, en el ducado de Orleans, ¿no? Entonces, como Leibniz mandaba copias a sus amigos y amigas, pocas copias, entonces la monadología sí se conocía, por eso la teodicea la había publicado él, pero por eso la célebre frase de quien me conoce por lo que he publicado, pues no me conoce, ¿no? Y entonces eso es lo fantástico de un personaje como Leibniz y también como Sor Juana, y es que no son, devienen, o sea, y siguen desplegándose. El término exacto es desplegándose, o sea, pero en cualquier caso, hubo quienes les intentaron liquidar a ellos orgánicamente, pero sobre todo a sus escritos, ¿no? Y sus libros, ¿eh? Y con Sor Juana lo lograron, ¿eh? O sea, Sor Juana creo que fueron mal vendidos o quemados sus libros, no me acuerdo. Vendidos, ¿no? Eso es. Bueno, hombre, si los vendió sería por orden estricta, claro, claro, ¿no? Hay discusión, sí. Ah, bueno, es interesante eso. Bueno, yo he terminado, y lamento de haberles entretenido tanto tiempo con esto. Gracias. Sí, si coordinas, porque yo tengo que ir al baño. Bueno, gracias. Sí, Si podemos dejar de compartir para que esté presente Lo- también La Paz. sí, si gustan levantar la mano para hacer preguntas o comentarios también a